Buenos días, amados hermanos. Gusto estar en la iglesia del Señor, en mi iglesia, con mis hermanos, con la membresía, con mi familia, con el pueblo del Señor. Y qué gran privilegio es poder siempre compartir la palabra del Señor. Vamos a empezar una serie, hermanos. Hemos terminado nuestras exposiciones de la primera carta a los tesalonicenses. Seguiremos con la segunda, pero vamos a tener un tiempo para tener una serie acerca de la morada del Espíritu Santo. Y vamos a ver la diferencia de la morada del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a estar estudiando este domingo y Dios mediante los siguientes dos. La diferencia que hay de la morada, de la forma en la que el Espíritu Santo obraba en los creyentes del Antiguo Testamento y en los creyentes del Nuevo Testamento. Empecé haciendo este estudio, hermanos, y tenía preparado para un mensaje, pero en la medida en la que empecé a profundizar, dije no, este tema está bastante grande, está muy complejo, y por eso vamos a ver tres partes. Y hoy, entendiendo esa diferencia, vamos a ver que la morada del Espíritu Santo pasa del templo a la iglesia. Ese sería como el subtema en el día de hoy, del templo a la iglesia. Quiero, hermanos, que piensen, no me respondan, piensen, respóndanse estas preguntas en su mente. ¿Moraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Si no, entonces, ¿dónde moraba? Si no, entonces, ¿cómo eran santificados los creyentes del Antiguo Testamento? Porque sin Espíritu Santo, hermanos, no hay santificación. Es una obra de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si ustedes dicen que no mora, yo les pregunto dónde moraba y cómo eran santificados los creyentes del Antiguo Testamento. Si ustedes dicen que sí, que el Espíritu Santo sí moraba en los creyentes del Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué Jesús habla de la morada del Espíritu Santo como algo futuro? Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 16. Este mensaje vamos a estar visitando varios versículos. Las hermanas tratarán de colocarlos en la pantalla, pero hermanos, quiero que veamos la Biblia, que la leamos, no sé. Yo personalmente creo que cuando lo leemos directamente nos da un poquitico más de convencimiento. El texto que nuestro hermano Adrián nos leyó al inicio no va a ser nuestro texto base, pero definitivamente aquí se habla del tema. Dice en Juan 14, desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará futuro en vosotros. Notan, hermanos, en el versículo 16, Cristo dice que va a orar al Padre para que envíe al Consolador para que esté con vosotros. Y la palabra con ahí se refiere a estar en medio. O sea, como si no estuviera, algo futuro. Y en el versículo 17 les dice, Él está con vosotros, pero futuro estará en vosotros, como algo dentro. Entonces, si el Espíritu Santo sí estaba en el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús aquí habla como de algo futuro? Bueno, hermanos, yo voy a presentar la exposición de hoy, pero hay que reconocer que el tema tiene diferentes posturas dentro del cristianismo. Hay hermanos que dicen, de un lado, lo más extremo, dicen no, igual la morada del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hay hacia el otro lado, hermanos también reformados en ambos lados, que dicen, no, el Espíritu Santo nada tenía que ver, casi que mejor dicho, ni existía pues en el Antiguo Testamento. Esos serían los dos extremos. Nosotros, con la exposición de hoy, nos vamos a ubicar en el medio, reconociendo que el Espíritu Santo sí estaba en el Antiguo Testamento, obviamente es la tercera persona de la Trinidad,
pero no moraba en todos los creyentes del Antiguo Testamento. Esta discusión, hermano, puede ser entendido. Miren, por favor, una tablita en la pantalla, que por medio de 3 enunciados podemos ver la diferencia que hay entre la morada del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por cierto, hermanos, debo aclarar, la morada. Yo no estoy hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, la regeneración, no, la morada. Miren, en el Antiguo Testamento, primer enunciado, el Espíritu Santo, todo lo pongo en negativo en el Antiguo Testamento, no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Segundo, el Espíritu Santo no moraba para empoderar a todos los creyentes del Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo no era permanente en aquellos en los que moraba. ¿Notan? No. Por tanto, en el Nuevo Testamento, eso sería el cambio. El Espíritu sí mora en todos los creyentes. El Espíritu sí mora para empoderar a todos los creyentes. Y el Espíritu sí es permanente en todos los creyentes. Esas 3 diferencias, esos 3 cambios son los que vamos a estar analizando sermón tras sermón. En el día de hoy vamos a abarcar la primera. El Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Ese va a ser nuestro primer encabezado. Y luego voy a demostrar que el Espíritu Santo sí mora en los creyentes del Nuevo Testamento. Y, hermanos, no vamos a estudiar esto para simplemente terminar diciendo, ok, aprendí, no moraba en el Antiguo Testamento, sí mora en todos los creyentes del Nuevo Testamento. Muy bien, hermano Jeffrey, gracias. No, sino que debido a ese cambio, ¿qué implica para nosotros hoy? Aquí no debemos salir diciendo simplemente, ok, antes no, ahora sí, sino, ay. Porque antes no, y ahora sí, entonces tiene grandes implicaciones para mí como creyente, como morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, después de esta introducción, vamos a ver en primer lugar, voy a argumentar que el Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Y en primer lugar, vamos a ver en Juan 7:39, que es otro texto aparte del que ya vimos en Juan 14. Juan 7, leamos desde el 37. Vamos a sus Biblias, que la morada del Espíritu Santo, este texto establece que era una realidad del Nuevo Testamento. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojo, crean para que de su interior corran ríos de agua viva. Esa es la clave. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Habrían de recibir o estaban a punto de recibir, es lo que quiere decir el griego. Pues aún en ese momento no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, este texto es sumamente claro. Cristo habla de recibir, de tener ríos de agua viva dentro de ellos, refiriéndose al Espíritu Santo que todavía no lo habían recibido, porque ¿qué no había sucedido? ¿Qué tenía que suceder para que todos los creyentes recibieran al Espíritu Santo? Que Jesús fuera glorificado. Como Jesús, incluso aquí en este momento, no ha sido glorificado, no se puede decir que los creyentes tenían al Espíritu Santo. Eso nos está llevando a la conclusión ya de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía morar en todos los creyentes. Y yo sé que de pronto algunos aquí que leen muy bien sus Biblias me están diciendo: hermano Jeffrey, pero en David estaba el Espíritu Santo, él fue el ungido de Jehová. Hermano Jeffrey, pero en Gedeón descendió el Espíritu Santo, porque estás diciendo que no moraba en todos. Hermanos, aquí estoy hablando de la regla, no de la excepción. Sí es cierto que el Espíritu Santo moró en algunos en el Antiguo Testamento, pero ese algunos lo vamos a ver, pon por favor la tablita, en el siguiente sermón. Ahorita me interesa, mírenlo, que no moraba para empoderar a todos.
a todos. O sea, que ahí estoy asumiendo que sí moraba en algunos para empoderar, porque ese era el propósito, morar para empoderar, para algo en particular. Eso lo voy a dejar para el próximo mensaje. Ahorita me interesa simplemente establecer que no era una realidad de todos, no era el disfrute natural de todos los cristianos, hermanos. Aquí se dice que el Espíritu Santo que habían de recibir, y esa palabra recibir en Juan 7:39 es el término griego lambano, que se utiliza en otros dos textos otra vez para hablar de la recepción del Espíritu Santo. Uno, en Juan 14:17, que ya lo vimos, cuando dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo conoce. Ahí está, lambano, no puede recibir el Espíritu Santo el mundo. La inferencia entonces es que los creyentes que sí lo conocen, sí lo pueden recibir. Y el otro texto, acompáñenme a Juan 20, muy explícito. Otra vez la palabra recibir. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló el Señor Jesús y les dijo a los discípulos: recibid el Espíritu Santo. ¿Notan? El mismo término recibir de Juan 7:39, el mismo término de recibir en Juan 14:17, ambos hablando de que el Espíritu Santo sería algo después. Aquí se utiliza para decir recibid al Espíritu Santo. Con esto, hermanos, lo que quiero demostrar es que todos los textos lo que nos están hablando es de la morada del Espíritu Santo, algo que sería después de que Jesús fuera glorificado. ¿Cuándo particular y ahí sí plenamente descendió el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, hermanos? ¿Cuándo? Sí, después que Jesús fuera glorificado. ¿Cuándo? En Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí es donde verdaderamente la morada del Espíritu Santo se vuelve una realidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. La palabra viento se relaciona con el Espíritu Santo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ojo aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Lo notan? Aquí es donde todos son llenos del Espíritu Santo. Pedro va a explicarle a un grupo de acusadores qué es lo que está sucediendo, y en Hechos capítulo 2, ahí mismo en el versículo 16 les dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, hermanos. Con esto así, hermanos, les estoy demostrando que la morada del Espíritu Santo no era algo del Antiguo Testamento, sino que Jesús habló de algo que sucedería después de su glorificación, y según Hechos 2, sucedió en Pentecostés. Por si al caso, hermanos, esto no quiere decir la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no quiere decir... Yo sé que ustedes son muy inteligentes y viene a su mente la doctrina de la regeneración. Hermano Jeffrey, entonces, ¿cómo creían los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Podían creer por su propia cuenta? No, necesitaban la obra regeneradora del Espíritu Santo. La caída de Adán no afectó a los creyentes después de la glorificación, como si solo después de la glorificación necesitáramos regeneración. No, hermanos, Noé, Moisés, Abraham, David, todos ellos estaban muertos en delitos y pecados y necesitaron del Espíritu que los regenerara, que les implantara vida espiritual. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo moraba en todos. Una cosa es la regeneración, otra cosa es la morada. ¿Estamos claros, hermanos? Son dos doctrinas diferentes. Esto es teología, hermanos. Y hay que hacer teología para entender la obra del Señor. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, un texto que
conocemos, solo para argumentar un poquito esto, dice, mas a todos los que le recibieron, ojo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, esos que creen, esos que le recibieron, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Lo notan? ¿Por qué pudieron creer? ¿Por qué pudieron recibir al Espíritu? ¿Por qué pudieron creer y recibir a Jesús? Porque son engendrados. O sea, para poder creer, primero tiene que haber una obra regeneradora del Espíritu Santo, porque un muerto no puede creer. Esta obra regeneradora siempre ha existido. Lo que yo estoy diciendo es que la morada en todos los creyentes no siempre ha existido. ¿Bien? Es necesario aclarar eso. Hermanos, para ilustrarlo, por ejemplo, Jesús, el Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado aparece en el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir eso que la encarnación en el Nuevo Testamento, Juan 1:14, eso está de más, eso siempre ha existido? No. Una cosa es que Cristo apareció antes en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece a Josué, por lo menos, el ángel de Jehová que habló con Abraham, tenía que ser una manifestación de Cristo preencarnado, pero eso no quiere decir que el Cristo preencarnado ya estaba en el Antiguo Testamento. Es una realidad del Nuevo Testamento. Eso para seguir aclarando el hecho de que ustedes, vuelvo y digo, pensarán, pero el Espíritu dice la Biblia que ya moraba en algunos. Sí, en algunos, como algo de un momento, por un tiempo limitado, pero no era la realidad de todos. La morada del Espíritu Santo es un hecho del Nuevo Testamento. ¿Estamos claros, hermanos? Primer punto. Segundo punto, estoy argumentando que el Espíritu no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Dios no moraba en los creyentes, sino con los creyentes. Eso es diferente. Eso es diferente. No moraba en, sino con. El Señor Jesucristo en Juan 14:17 les dijo a los discípulos: yo rogaré al Padre y el Espíritu mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Notan los cambios en las preposiciones, hermanos? La Biblia es gramática. La Biblia nos hace devolvernos al colegio. En y con no son lo mismo. Con es compañía, en es dentro. Entonces voy a argumentar que el Espíritu Santo, Dios, no moraba dentro, sino con. Rápidamente, una serie de textos. Esta verdad de que Dios moraba con y no en todos los creyentes se expresa en el Antiguo Testamento individualmente y corporativamente, es decir, en cada uno y como nación. Dios mora con ellos. Por ejemplo, Génesis 26:3. Génesis 26:3, y prestamos atención al uso de la preposición con. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Promesa de Dios: estaré contigo, no estaré en ti. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré juramento que hice a tu padre, a Abraham, tu padre. Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. 28:15. Ahora a Jacob, ahorita era Isaac, ahora a Jacob. He aquí, 28:15, he aquí yo estoy contigo. Solo me voy a leer nada más la preposición, contigo. Éxodo 33. Más adelante, siguiente libro, Éxodo 33, versículo 15. Desde el 15 en adelante. Y Moisés respondió: si tu presencia, ojo aquí, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz
de la tierra. Notan tu presencia con nosotros, no dice en nosotros. Segundo de Samuel, más adelante. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 7 al 9. Tengo más textos, voy a leer solamente hasta aquí. Segundo de Samuel 7, 7. Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado, habla Dios, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Bueno, sigue el texto. ¿Notan? Con mi pueblo, con David. Hermanos, siempre se utiliza la preposición con. Muy rápido voy a leerles, solamente escúchenme. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte. Ageo 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Si notaron, les cité textos de la Torá, que es conocido el Pentateuco. Les cité textos de los Ketubim, que son las escrituras, salmos, los históricos, y les cité textos de los, se me olvidó el nombre ahora que le dan los hebreos, de los profetas. Las tres secciones del Antiguo Testamento habla siempre de Dios con su pueblo. Y si también lo notaron, yo hablé o leí textos que decía, yo estuve contigo, pasado, yo estaré contigo, futuro, yo he estado contigo, presente continuo, o sea, como diciendo que es algo tanto del pasado, del presente y del futuro. Hermanos, en todo el tiempo del Antiguo Testamento Dios siempre estuvo con compañía, nunca en su pueblo. Esa es la evidencia que nos da el Antiguo Testamento. Un autor, James Hamilton, de quien por cierto debo bastante en este sermón, cuenta 108 afirmaciones en las que siempre se utiliza con, nunca en. Nunca Dios en su pueblo, siempre con ellos. Así que, hermanos, la evidencia del Antiguo Testamento, repito, es que Dios no moraba en, sino con su pueblo. Y ahora ustedes me estarán preguntando, hermano Jeffrey, y entonces, ¿dónde moraba Dios? Yo devuelvo la pregunta, hermanos, ¿dónde moraba Dios? En su templo. La morada de Dios en el Antiguo Testamento era el templo. Y aquí, recuerden cómo le titulé, del templo a la iglesia. Prestemos atención a esto, hermanos. Creo que es algo que entendemos, pero vale la pena de todas formas ver algunos versículos. Éxodo 25:8. Inicialmente, después de que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, les manda a construir el tabernáculo. ¿Y para qué les manda a construir el tabernáculo? Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Lo notan? Ahora sí se dijo en medio del pueblo. ¿Pero en dónde? En el templo, no en la vida de cada uno de los creyentes. Cuando se decía la vida de las personas, decía con. Cuando habla del templo, dice en medio de ellos. El tabernáculo, hermanos, entonces viene a ser la morada de Dios en medio de su pueblo. Sabrán bien, vamos a primer libro de Reyes, que cuando ellos llegan, primer libro de Reyes 8, que cuando ellos llegan a la tierra prometida y la conquistan, ese tabernáculo que era movible, entonces se vuelve un edificio, el famoso templo de Salomón, ubicado en un sitio específico en Jerusalén.
Dice Salomón, noten esto, cuando Salomón lo construye, Primero de Reyes 8:13, yo he edificado casa por morada para ti, Dios, morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Ojo, en el templo Dios habitaría para siempre. Ahí es entonces en donde va a quedar restringida la morada de Dios en el Antiguo Testamento, en el templo. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio 12. Yo sé, hermanos, que los tengo en varios versículos, pero vemos las escrituras y nos convencemos por nuestras Biblias. Y en Deuteronomio 12:5, esto es importante porque lo voy a rescatar al final en las implicaciones para nosotros hoy. Dios está diciéndole al pueblo de Israel que quite todos los altares que tienen los paganos. Ellos adoraban a sus dioses en donde se les ocurriera. Dios les dice, no, Deuteronomio 12, miren el versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, de construir en donde se les dé la gana, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, morada, ese buscaréis y allí iréis. ¿Dónde iba a quedar restringida la presencia del Señor, la morada de Dios? En el templo. Y todo lo que ellos quisieran hacer, debían ir a ese templo. En el Antiguo Testamento no podían inventarse un culto en sus casas, hermanos. Tenían que ir al templo. Toda la adoración quedaba restringida allá. Y eso se evidencia en la vida espiritual del pueblo de Dios. Volvamos otra vez a Primer Libro de Reyes. O si quieren, mírenlo en la pantalla. Primer Libro de Reyes 8:27. Cuando Salomón construye el templo, miren el sentir de Salomón. Dice en el versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está reconociendo una cosa muy importante. El templo era la morada de Dios, pero eso no quiere decir que solo Dios quedaba limitado ahí. Dios es más grande que una morada, que un templo, pero su presencia especial moraba ahí, en el templo, en medio de su pueblo. Y miren lo que dice, versículo 28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. O sea, la oración es oída ¿dónde? En el templo. 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Hermanos, las oraciones iban a ser oídas solamente en el templo. Se conocerán la historia de Ana, cuando va a orar para que por favor Dios le dé a Samuel. ¿Qué hace Ana? Se va allá al templo a orar. Incluso los judíos que niegan a Jesucristo hoy día, ¿dónde se van a orar? Al muro de los lamentos. Porque ellos entendían que las oraciones, entienden que la oración es solamente en la presencia de Dios. Y para ellos la presencia de Dios estaba en el templo. Como no tienen el templo y les queda el muro, van allá. Pero todo eso es un error. Porque ya esa no es la morada de Dios, y mucho menos un pedazo de muro. Ezequías, Segundo de Reyes 9:14, no vamos a ir allá, pero hay un relato que a mí me conmueve y es muy expresivo. Ezequías, cuando viene el Rabsacés y le da una noticia de que los asirios los iban a destruir y demás, y le mandan unas cartas intimidantes, Ezequías dice el relato que va a la presencia de Dios, al templo, y le pone las cartas a Dios. Y le dice, mira Dios lo que me han dicho. ¿Dónde hace él eso? En el templo. No lo hace en su casa. No lo hizo en su reino, él va al templo. O sea, él quiere mostrarle las cartas a Dios, quiere ponerle quejas a Dios.
Muy bonito eso de la oración. Le lleva las cartas que lo están afligiendo y se las pone en la presencia de Dios en el templo. Él no lo hace en su casa. Él va al templo, porque ahí Dios las va a ver. Él entiende, la morada está en el templo. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando está en Babilonia, dice el relato que oraba con las ventanas abiertas, mirando hacia dónde, hermanos, hacia el sol bien naciente que lo inspirara, hacia Jerusalén. Esa era la práctica de los judíos, orar hacia Jerusalén, porque allá estaba la presencia del Señor. Entonces, hermanos, con esos ejemplos que les cité, vemos que como la presencia de Dios estaba en el templo, entonces toda la adoración era hacia el templo. Los sacrificios, no leí ahorita en los versículos que cité, pero los sacrificios quedaban restringidos al templo. Los judíos no podían sacrificar en sus casas, ellos tenían que sacrificar en el templo para el perdón de pecados. Eso no podían hacerlo individualmente en las casas, tenían que ir a la presencia del Señor a hacer los ritos para la purificación, para el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, hasta aquí establecido que si bien la morada de Dios no estaba en todos los creyentes, sí estaba en el templo, en medio de ellos. Y esa morada en medio de ellos, hermanos, era el medio santificante. Yo planteé la pregunta al inicio: si Dios no moraba en el Antiguo Testamento, en todos los creyentes, entonces, ¿cómo eran santificados? Porque definitivamente la santificación es una obra de la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros correctamente pensamos en nuestra teología, bueno, el Espíritu Santo tiene que estar dentro del creyente para ser santo. Estamos en lo cierto. Al yo decir que no está dentro de todos, pues viene el problema. Entonces, ¿cómo eran santos? Hermanos, el templo, Dios en medio de ellos, era el medio santificante de los creyentes del Antiguo Testamento. Permítanme una aclaración aquí. Recuerdan que les dije que una cosa es la morada y otra cosa es la regeneración. Los creyentes del Antiguo Testamento todos eran regenerados. ¿Y en qué consiste la regeneración, hermanos? En que un muerto espiritualmente Dios le implanta vida espiritual. Le abre la luz para que ahora vea la gloria de Dios, ahora entienda los asuntos espirituales. De modo que al regenerar al creyente del Antiguo Testamento, desde ahí él podía santificarse. Él podía ser una persona cada vez más santa, porque ya tenía el principio espiritual, el principio de vida. Ahora sí entendía las cosas de Dios, la circuncisión del corazón en los términos del Antiguo Testamento. Eso sí existía. Pero como medio de gracia, para crecer más en santidad, tenían el templo. Y quiero que me acompañen a una serie de textos para ver eso, para comprobar cómo el templo santificaba a los creyentes. Creo que quedamos en Primero de Reyes 8. Si no, vamos allá, primer libro de Reyes 8. Y he estado citando este texto, hermano, porque acá es donde Salomón hizo la dedicación del templo. Primer libro de Reyes 8:57. Dice, en el contexto de la dedicación del templo: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová en el templo, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa a su tiempo. ¿Notan? En el contexto del templo, Dios esté con nosotros para inclinar nuestros corazones a obedecer su voluntad.
para inclinar sus corazones. Dios en medio de ellos, ahí en el templo, con ellos, ahí su morada, inclinaba sus corazones para hacer su voluntad. O sea que quítenle el templo, quítenle la presencia de Dios. ¿Quién les inclina el corazón? Se les acaba la inclinación al corazón a hacer la voluntad de Dios. La presencia de Dios en su templo aseguraba que sus corazones fueran inclinados a hacer la voluntad de Dios, santidad. Vamos al Salmo 73. Salmo muy importante porque, además de muchas cosas, nos muestra las flaquezas por las que también pasamos los creyentes y por las que pasaron los grandes cristianos creyentes del Antiguo Testamento. Asaf, un hombre santo. Uno diría, no, Asaf, eso la tienen clara. En el Salmo 73, Asaf está luchando con algo con lo que muchos de nosotros luchamos, y es con la prosperidad de los malos. ¿Por qué los malos prosperan y por qué los buenos nos va tan duro? Él dice, Salmo 73, 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Notan? Asaf, un líder de adoración, un compositor de salmos, viendo la prosperidad de los malos y sintiendo envidia, un hombre como tú y como yo, luchando con la envidia hacia la prosperidad de los malos. Miren el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis pies en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf, ¿qué te pasa? Asaf está viendo como que no vale la pena ser santo, porque los malos prosperan. Y él está diciendo, ¿para qué voy a culto? ¿Para qué leo la Biblia? Si igual mire cómo les va a ellos. Asaf necesita despertar. Miren lo que lo despierta a Asaf. 73, versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde se le devolvió la razón espiritual a Asaf? En el templo. Si Asaf se queda en su casa, Asaf sigue de envidia, sus pies resbalan y quién sabe qué le pasa. Pero cuando va al templo, entiende el fin de los malos. 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le está diciendo a Dios. ¿Notan? Él está reconociendo lo tonto que era. ¿Dónde lo reconoció? Delante de ti, en el templo. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios en el templo es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Notan cómo acaba? ¿Cómo empezó? Envidia. ¿Cómo acabó? En el templo ese hombre está lleno de santidad. La roca. He puesto en Jehová mi confianza. Ven cómo el templo obra santificantemente. Salmo 84. Salmo 84, versículo 1 y 2. Con todo esto, vean este salmo, hermanos. Dice,
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué el salmista dice esto, hermano? ¿Porque era un fanático que le gustaba estar metido en el culto todo el día? No. Porque él sabía que allá estaba la presencia de Dios y eso era lo que lo llenaba de gozo, eso era lo que hacía acrecentar su espiritualidad. Versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ojo en el contexto que está diciendo todo esto. En cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¡Wow! Eso es santidad. En medio de la aflicción uno transformarla en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Referencia al templo, ¿lo notan? Del lamento pasan al gozo, andan de poder en poder porque están en el templo. Y finalmente el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y noten, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, santidad, que habitar en las moradas de maldad, pecado. ¿Notan cómo se contrapone el templo como algo santificante y estar fuera del templo como algo degradante, como algo pecaminoso? Estoy argumentando, hermanos, que el templo era el medio santificante de los creyentes en el Antiguo Testamento. No vamos a ver la evidencia, pero los reyes, cuando lean el libro de los Reyes y Crónicas, presten atención. Los reyes malos menospreciaban el templo. Cogían las riquezas, las daban, el templo se estaba cayendo a pedazos. Ejemplo, Acaz. Los reyes buenos, por ejemplo Osías, estaban preocupados de que el templo estuviera bien construido y recogían impuestos para arreglarlo. Como mostrando la espiritualidad, los reyes malos, un templo desatendido, los reyes buenos, un templo bien cuidado. La espiritualidad, la santidad de ellos, hermanos, el medio era el templo. Y hermanos, por lógica, un pecador necesita limpiar sus pecados, necesita expiar sus pecados, va al templo, sacrifica, entonces su santidad es corregida. Quería dar sus diezmos, quería dar sus ofrendas, no las podía dar al vecino, al pobre, tenía que ir al templo. Sus distintos ritos de purificación, la mujer menstruante, el de la lepra y demás, al templo, para que le digan, estás limpio. Notan, hermanos, cómo el templo era el medio santificante de los creyentes del Antiguo Testamento, pero por si al caso, hermanos, aclaro, no era el templo en sí. ¿Qué era? Muy bien. La presencia de Dios en ese templo. Eran los ladrillos. Lo que lo santificaba era la morada de Dios ahí, en medio de ellos, con ellos, en el templo. Bien, hermanos, con todo eso, entonces he argumentado, resumo, que el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes del Antiguo Testamento, moraba en el templo y esa morada de Dios en el templo era el medio santificante para los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora pasamos a ver nuestro segundo encabezado, que el Espíritu sí mora en todos los creyentes del Nuevo Testamento. Lo voy a argumentar más rápidamente. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, vamos a ver varios versículos en los que se habla de la iglesia como el templo. Por eso me gasté tanto mostrando que Dios moraba en el templo y que el templo era un medio santificante. Si somos juiciosos y reflexionamos en esto, yo puedo acabar mi sermón y ya ustedes tienen las aplicaciones. El templo era la morada de Dios y la Biblia me dice que la iglesia es el templo era lo santificante y yo soy el templo. Entonces,
Ya eso nos va dando aplicaciones, pero vamos a argumentarlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, para ver que la iglesia es el templo. ¿No sabéis, le dice Pablo a los corintios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Le dice a la iglesia de Corinto, con todo y lo mala que era, ustedes son el templo de Dios. Si destruyen el templo de Dios, Dios los destruirá a ustedes. Vaya que pasaba si alguien quería destruir el templo con la presencia de Dios ahí. No más que se volara un murito, los consumía. La iglesia es el templo, sigue siendo tan santo o más que el Antiguo Testamento, que el templo del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, le habla a la iglesia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Noten el lenguaje de edificio, donde Cristo es la base, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ojo aquí, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es la morada de Dios en el nuevo pacto? Sigue siendo el templo. No ha cambiado en ese sentido. Pero el templo del Antiguo Testamento era un edificio en Jerusalén. El templo del Nuevo Testamento son personas, la iglesia. Primero Corinto, ahora Éfeso, y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, o se los leo más bien. Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Quieres ir a la casa de Dios? Ve a una iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué el templo? Si ahorita leímos en Deuteronomio 12:5, Dios dijo que ese era el templo en donde todo se debía hacer, allá debía ser dirigido todo. ¿Por qué puede cambiar a ser una iglesia que está dispersa en todo el mundo? La razón que hace esto posible, hermanos, es que el mismo Cristo Jesús dijo que la adoración pasaría de ser física y geográfica, o sea, limitada a Jerusalén, un templo físico, a ser espiritual y universal. ¿Dónde dijo eso Jesús? Hablando con una mujer. Juan, capítulo 4. La mujer samaritana. Ella le pregunta, Señor, Juan capítulo 4, versículo 20, Señor, ¿dónde debemos adorar? Nuestros padres adoraron en este monte, el monte de Gerizim, el que se los había dado Jacob. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, aquí está, en espíritu y en verdad. El mismo Cristo dice que ya no iba a ser más una adoración geográfica, física en Jerusalén, sino que ahora iba a ser una adoración en espíritu y en verdad.
Y eso hace que la adoración ahora sea en todo lugar. Una adoración de carácter espiritual en el templo espiritual que está en todo lugar. ¿Y por qué puede ser eso, hermanos? Porque Dios, Espíritu Santo, es espíritu. Por eso no puede estar totalmente su morada limitada a ese templo en Jerusalén, porque Él es espíritu. Él puede morar en todo lugar. A Dios le plació en el desarrollo de su plan hacerlo así, primero en Jerusalén, pero el Dios que es espíritu y que, como bien dijo Salomón, no está limitado, nada lo puede contener, ha decidido que ya no va a ser más ese templo físico, sino que ahora va a ser en todo lugar. ¿Y cómo sucedió exactamente esto, hermanos? Cristo Jesús encarnó el templo. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la palabra griega para decir, o que pudiera ser traducida, tabernaculizó. Hizo un tabernáculo entre nosotros. Colosenses 2:10 nos dice que en Cristo habita plenamente, habita toda la plenitud de la deidad. O sea que Cristo fue el tabernáculo, la presencia de Dios entre los hombres. Él les dijo, hablando del templo, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos, pero si se demoraron no sé cuántos años construyendo esto, ¿cómo tú lo vas a hacer en 3 días? Y dice Juan capítulo 2, mas él hablaba del templo de sí mismo, de su cuerpo. ¿Notan cómo Cristo está diciendo, ya ese edificio no va más, yo soy el templo? Y todos los discípulos unidos a Él, entonces venimos a ser el templo de Dios. Somos, en virtud de Cristo Jesús, el templo de Dios, porque nosotros somos su cuerpo. Hermanos, es cierto, por si al caso, que el Espíritu Santo mora en cada uno, pero cuidado, el Espíritu Santo mora en cada uno y no podemos salir, bueno, yo soy el templo, yo no tengo nada que ver con la iglesia. No, ese individualismo no existe. El Espíritu Santo mora en cada uno porque somos la iglesia. Sin embargo, no es que el Espíritu se divide en millones y millones de partes. No, es el Espíritu completo en todos. Pero el Espíritu completo está en todos porque todos somos de uno. Si no somos del uno, no lo tenemos. Como para que seamos guardados del individualismo, de hacer unas aplicaciones erradas en esto. Así que, hermanos, muy sencillamente, en eso último he argumentado entonces que ahora es la iglesia, la morada de Dios, y el Espíritu Santo ahora habita en todos los creyentes. Hasta aquí era lo que les decía ahorita. No quiero que salgamos simplemente, ok, ya entendí muy bien la enseñanza. No moraba en todos antes, moraba en el templo, ahora mora en todos los cristianos. Muchas gracias, hermano Jeffrey. Haga el examen que lo respondo bien. No. ¿Qué implica eso para nosotros hoy? ¿Qué implica la morada, el cambio de morada del Antiguo al Nuevo Testamento, del templo a la iglesia? 3 implicaciones, hermanos. Primera, Dios ahora está en nosotros como su iglesia. Como su iglesia. De modo que si deseamos la presencia de Dios, ¿a dónde tenemos que ir? A la iglesia. ¿Qué hacía un judío que quería la presencia de Dios? Vaya al templo. ¿Qué hace un cristiano que quiere la presencia de Dios? Vaya a la iglesia. ¿Qué hace una persona que no tiene a Dios y quiere disfrutar de la presencia de Dios? Déjame decirte el consejo que hace el mucho del evangelicalismo actual. Pon música suave. Enciérrate en tu cuarto solo, cierra los ojos y déjate llevar. Y llora y siente la presencia de Dios. Y salen
Dios me tocó. No, tuviste un montón de emociones ahí revueltas, pero ni Biblia siquiera leíste. La presencia de Dios está en la iglesia. Si quiero disfrutar de la presencia de Dios, yo tengo que estar en una iglesia. Y si la iglesia es la morada de Dios, hermanos, igualito que en el Antiguo Testamento, nuestra vida debe girar en torno a la iglesia, a la presencia del Señor. Eso lo he amonestado en anteriores ocasiones, de diferentes maneras. Hermanos, yo no puedo vivir una vida en la que en mi vida no se metan, la iglesia no me importa. No, yo me cambio de ciudad y no me importa lo que la iglesia piense. No, la iglesia está haciendo un grupo de reunión, una integración, y a mí eso ni me importa. No, hermanos. Es la presencia del Señor en medio nuestro. Mi iglesia es importante, es la presencia del Señor. No se puede también adorar por fuera de la iglesia. Mi adoración corporativa está con la iglesia. Y mi adoración individual está en virtud de que pertenezco a la iglesia. Si no soy parte de una iglesia, o en otras palabras, si no soy creyente, no puedo adorar a Dios. Así como el israelita no podía adorar en su propia casa, desconectado del templo, así hoy día nadie puede adorar desconectado de la iglesia. Ya sea el día del Señor todos juntos, o ya sea entre semana, porque pertenece a la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, cuando yo estoy diciendo iglesia no me estoy refiriendo solamente al culto. Estoy refiriendo, por eso les decía, individualmente tenemos el Espíritu porque somos parte de la iglesia. No porque sí, no porque soy yo. Individualismo. Primera implicación. Segunda implicación, hermanos. La iglesia entonces, el templo de Dios hoy, es un medio santificante. Así como el templo del Antiguo Testamento era un medio santificante, la iglesia del Señor hoy es un medio santificante. Quiero que me acompañen a Juan, capítulo 20. En la iglesia, como medio santificante, entonces, se da la confrontación del pecado. Algo que definitivamente es contrario a la santidad. Miren, Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y noten, a quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieses, les son retenidos. ¿Quién retiene los pecados hoy día? La iglesia. ¿Quién remite los pecados hoy día? La iglesia. Así como el templo en el Antiguo Testamento estaba puesto para tratar el pecado, así la iglesia, el templo en el Nuevo Testamento, está para tratar el pecado. Cuando un hermano a mí me amonesta por el pecado, yo no puedo, ¿qué se cree más santo que yo? Imagínense un israelita yendo allá al templo y el sacerdote: no, pecaste, tienes que hacer sacrificio. ¿Tú qué te crees? No, ese era el medio. La iglesia tiene que ser entendida como el hospital de los pecadores, hermanos. Aquí somos santos por Cristo Jesús, pero todavía luchamos con el pecado. Y la iglesia como medio santificante está para ayudarnos con el pecado. Por eso, hermanos, no nos debemos enojar cuando se nos confronta el pecado. No se nos están metiendo, no están abusando de la confianza, están haciendo para eso la iglesia. Si no nos gusta eso, entonces no tenemos que estar en la iglesia. Porque si creemos que tenemos pecado, necesitamos de la iglesia. Es como el enfermo que va al hospital, para seguir con la analogía, y el médico le dice: no, mira, estás enfermo, tienes que tomarte esta pastilla. ¿Y usted qué se cree? ¿Se cree más sano que yo? ¿Usted nunca se enferma? Pues sería ridículo, ¿no? ¿Qué hace un enfermo en un hospital si no quiere sanidad? ¿Qué hace un cristiano aquí si no cree que tiene pecados y que necesita crecer en santidad? Aquí todos tenemos pecados, hermanos, todos. Desde el que predica para abajo, todos tenemos pecados, hermanos. Ninguno está exento del pecado.
Entonces, cuando un hermano nos amonesta, gloria a Dios. Y yo tengo que ser animado a amonestar a los hermanos, porque para eso está la iglesia, para santificarnos los unos a los otros. El templo de Dios hoy día sigue siendo un medio santificante. La iglesia, en esto como medio santificante, nos devuelve la razón espiritual. ¿Recuerdan a Asaf? Hermanos, hermanas, nunca te quedes en casa cuando estás luchando con el pecado. El único que grita amén cuando después de una pelea con tu esposa, tu esposo, una pelea con tus padres o con tus hijos, una pelea con un hermano de la iglesia, tú dices no voy a la iglesia, el único que dice amén es el diablo. Nada más. El único que te apoya en eso. Porque cuando vienes a los atrios del Señor, así como Asaf, puedes decir, qué tonto era. Hasta que entrando a tus atrios, Señor, la razón me fue devuelta. Mi roca y mi salvación. ¿A quién tengo, Dios? Sino a ti. La morada de Dios en su iglesia nos santifica. El Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos santifica, hermanos. Piensa en eso. Les decía al inicio, ay, 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 si ese espíritu en el templo santificaba a toda una nación, ahora ese espíritu en mí, como templo de Dios, yo debo crecer en santidad. No tengo excusas para no crecer en santidad. Repito, si el espíritu en un templo santificaba a toda una nación, ahora el Espíritu en mí, ¿cuánto más puede hacer? Y finalmente, hermanos, vamos a Juan 14:23. Ya con eso termino. En este mismo contexto en el que Jesús habló de mandar al Espíritu Santo a morar en los creyentes, en todos, les dice en el versículo 23, Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada con el que guarda la palabra. Cierto es, hermanos, que en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu, como ya lo he dicho muchas veces, moraba en el templo, había momentos en los que la gloria de Dios llenaba el templo. O sea, como si su presencia abundaba más. Así hoy, hermanos, el Espíritu Santo ya mora en todos nosotros, pero según este versículo, cuando amamos, guardamos los mandamientos, podemos esperar una presencia especial de Dios. Así que mi consejo para ti, mi hermano, mi hermana, es que si deseas disfrutar de la presencia de Dios, aparte de las cosas que he dicho, guardes los mandamientos de Dios. Todos queremos ese toque espiritual, ese, yo no sé cómo llamarle, ese, dice el pastor Sergio, ese yo no sé qué. Bueno, guardemos los mandamientos. Ahí es donde vamos a poder decir, la presencia del Señor está conmigo. Ahí sí. No en un concierto porque gritamos mucho y porque mucha emoción y la presencia del Señor, estoy lleno. No, pues eso es lo mismo que siento en un partido de fútbol. Pero cuando me siento tentado y guardo la palabra del Señor, ahí sí es donde puedo decir, la presencia del Señor está conmigo. Ahí sí. Porque he guardado sus mandamientos. Disfrutamos de esa llenura. Y finalmente, para aquel que no está en Cristo, por supuesto que el mandato es, cree y ama a Cristo Jesús para que disfrutes la presencia de Dios. Mi amigo, mi amiga, todos tenemos un hueco. Lo que los psicólogos le llaman un hueco.
Llena el hueco de tu corazón. Bueno, les voy a conceder eso. Sí, es cierto, tenemos un hueco, pero es un hueco del tamaño de Dios. Es un hueco que solo Dios lo llena. Nadie más llena ese hueco. O lo llenas con licor, tratas de llenarlo con licor, tratas de llenarlo con amigos, tratas de llenarlo con drogas, tratas de llenarlo con viajes y muchas cosas que nunca te van a llenar, o lo llenas con lo único que lo puede llenar, la presencia de Dios, creyendo en Cristo Jesús, y Él te dará toda la plenitud del Espíritu Santo en tu corazón. Oremos. Bendito eres, Señor, por darnos tu palabra y por darnos la morada del Espíritu Santo en nosotros. Señor, creo que este mensaje es retador para nosotros. Señor, pensaríamos, yo también pienso que los creyentes del Antiguo Testamento tenían unas cosas, experimentaban tu presencia de una manera visible en aquella cortina de humo, en aquella nube de fuego. Hubo hombres como Abraham que caminaron contigo al lado y hablaron contigo. Hubo hombres como Moisés que después de estar contigo su rostro brillaba. Y tantas cosas, Dios, que parecen ser mejor que lo que nosotros tenemos. Pero hemos visto, Dios, que tenemos muchísimo más, porque hemos sido puestos por ti como tu morada, como tu templo. Y eso ya implica mucho, Señor. Tal vez mi exposición se haya quedado un poco corta, pero confío, Dios, que tu Espíritu Santo morando en el corazón de cada uno ha de traer unos retos y unas aplicaciones mayores que estas que se han dado. Que esa verdad, Dios, que ese Espíritu Santo en nosotros nos ayude a temerte más y a andar en verdadera santidad. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.